Buen día. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Buen día. ¿Qué presencialidad más, ¿cómo es? Más complicada, ¿no? O sea, qué desastre. Desde que arrancamos con la presencialidad, si no es por una cosa o por otra, nunca podemos repetir las clases presenciales. Por Ay, suerte Dios. tenemos la virtualidad. Sí, pero bueno, Si no, no no es lo podríamos mismo. concurrir Yo que tenía una directamente. expectativa bárbara de poder empezar a dar clase de nuevo y otra vez sentado Sí, delante del claro, televisor. por supuesto. Sí, bueno, vamos a arrancar con... Vamos a seguir con el tema de los delitos contra la fe pública, ¿les parece? Perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, Bien, perfectamente. perfecto. Bueno, yo ahora voy a preparar un PowerPoint para irles pasando, lo cual significa que no les voy a poder ver la cara mientras esté hablando, así que cualquier duda que les va surgiendo, en el momento en que la voy diciendo, interrúmpanme. O sea, no quiero tampoco que esto sea una clase donde hable solo yo. La idea es que la charlemos entre todos, así que si les va surgiendo algo, me interrumpen, ¿sí? Bueno, a ver, les quiero mostrar, les traje algo, a ver si hace más dinámica la clase. Ánquenme un segundo. A ver, ¿se ve, chicos, la Sí, sí, se placa? ve perfecto, doctor. Se ve Genial. bien. Bueno, como les decía, hoy vamos a seguir con el tema de los delitos contra la fe pública, ¿sí? Y ustedes se acuerdan que cuando nosotros hablamos en la primera clase, hablamos de un título que se estructura sobre la base de 6 capítulos. Vimos la clase pasada el capítulo 1, que es la falsificación de moneda, billete de banco, títulos al portador y documentos, ¿sí? Vamos a saltear, lamentablemente, el capítulo 2, que tiene que ver con la falsificación de los sellos, los timbres y las marcas, porque eso los pueden leer tranquilamente ustedes en forma directa, no tiene mayor complicación, así que voy a pasar directamente al capítulo 3, que es el que vamos a ver hoy, que tiene que ver con la falsificación de documentos en general, en donde además vamos a ver cuestiones que en realidad son aplicables también a los 2 capítulos anteriores, porque vamos a hablar de los conceptos de documento, de instrumento, de documento público y privado, etc. Entonces me parece más importante avanzar un poco con el capítulo 3, no detenernos en el 2, sobre todo teniendo en consideración que por lo que viene el cronograma me quedan solo 2 clases, y quiero 2 clases aparte de esta, ¿no? Y me parece que hay otros temas más importantes para ver antes del parcial. Por lo tanto, la cuestión atinente a la falsificación de los sellos, timbres y marcas, léanlo ustedes directamente. Si les surge alguna duda, me escriben y la vamos salvando de esa manera para no gastar una clase en explicar algo que por ahí no amerita o no necesita mayor explicación, ¿sí? Bueno, por lo tanto, hoy vamos a ver el capítulo 3, que tiene que ver con la falsificación de documentos en general, ¿sí? Y hay un artículo particular que en realidad le asignan el capítulo 4, pero es un artículo particular que tiene que ver con algunas disposiciones que son comunes a todos los artículos anteriores. Esta falsificación de documentos en general la van a encontrar entre los artículos 292 al 298 bis, ¿sí? Y esto, antes de ponernos a hablar particularmente de los tipos penales en particular, me parece importante detenernos en algunas cuestiones que son comunes a todo el capítulo. Y la primera tiene que ver con el bien jurídico fe pública. Ustedes vimos en la primera clase de qué hablábamos cuando hablábamos de fe pública, cuál es la importancia de este bien jurídico, qué teníamos que tener en cuenta para identificarlo. Pero lo cierto es que cuando hablamos de falsificación de documentos,
y necesitamos definir esa fe pública en materia de falsificación documental, no podemos dejar de tener en cuenta algunas cuestiones, ¿sí? Que en realidad son dos aspectos que tienen que ver con la falsificación documental. Uno está relacionado con qué es lo que se pretende regular a través de los artículos de falsificación documental, estos artículos del capítulo 3. Bueno, básicamente lo que el legislador ha pretendido regular acá son dos supuestos distintos de falsificación documental. El supuesto del delito que comete el particular, ¿sí? En donde solo se protege la fe del público en el soporte material del documento. ¿Ah? Es decir, cuando quien comete el delito es una persona particular, una persona común, lo único que va a proteger, el único aspecto del documento que va a proteger la ley penal es aquel aspecto que está vinculado con el soporte material del documento, no con su contenido. ¿Tá? Y cuando hablamos del delito que comete el fedatario público, entonces el legislador penal, además de proteger el soporte documental, también va a proteger la veracidad de lo declarado en ese documento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son documentos que dan fe pública de su contenido. Entonces, esta protección penal va a ir en los dos aspectos, en cuanto a la materialidad del documento y en cuanto al contenido de lo que el documento pretende demostrar. ¿Sí? Entonces, esta es la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de bien jurídico, fe pública, en materia de falsificación documental, que son dos supuestos los que se está pretendiendo proteger, el delito que comete el particular y el delito que comete el fedatario público. Pero además, también tenemos que tener en cuenta cuáles son las funciones básicas de los documentos, ¿sí? Y estos documentos cumplen tres funciones básicas. Función de garantía, ¿por qué? Porque es una garantía de recognoscibilidad de la persona a la que se le atribuye la declaración documentada. Es decir, el documento permite reconocer quién es la persona a la que se le atribuye esa manifestación que el documento está documentando, ¿sí? Además cumple una función de perpetuación, porque permite el registro de una declaración sobre un soporte perdurable, cualquiera sea el soporte del que estemos hablando. O sea, ustedes no se limiten a pensar en un documento como documento papel, ¿sí? Cuando hablamos de documento, ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que entender por documento, hablamos de cualquier tipo de soporte que permita registrar una declaración, ¿sí? De manera perdurable. Por eso esta función de perpetuación es otra de las funciones que se le atribuye a los documentos. Y finalmente la última es una función de prueba, es decir, el documento es importante porque está destinado a servir como prueba de lo que ese documento está reflejando, ¿sí? Es decir, no solamente perpetúa la declaración en el tiempo y la registra, sino que además me va a servir eventualmente como prueba de lo que ese documento pretende reflejar. Y estas funciones básicas de los documentos es importante tenerlas en consideración porque van a ver que la mayoría de los artículos que están previstos dentro de este capítulo exigen como requisito típico la posibilidad de perjuicio, ¿sí? Van a ver que dentro de los requisitos típicos de varios de los artículos que vamos a ver, una de las exigencias es que de la falsificación pueda resultar perjuicio. ¿Y cuál es ese perjuicio que podría generar esa falsificación? Bueno, el perjuicio tiene que ver justamente con que afecte alguna de estas funciones que se le atribuyen a los documentos, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene en cuenta todas estas cuestiones que les acabo de comentar, entonces puede llegar a la conclusión de que cuando hablamos de bien jurídico en materia de falsificación documental, de fe pública en materia de documentación documental, la protección de la seguridad jurídica va a estar dada en dos niveles. Por un lado, la protección de la autenticidad, veracidad, indemnidad del documento como tal y de las cosas que el documento pretende documentar. Y por otro lado, lo que se va a tratar de proteger, porque también hace a la posibilidad del perjuicio, es al uso fraudulento de esos documentos, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esto, porque cuando hablemos de fe pública en materia de falsificación documental, de lo que estamos hablando es de esto.
¿sí? Estas normas van a tratar de proteger esa fe pública a través de proteger la autenticidad, la veracidad y la indemnidad de los documentos, y también va a proteger el uso fraudulento de esos documentos, porque son las conductas que podrían llegar a generar perjuicios futuros, ¿sí? Tenemos entonces, dentro de los aspectos generales que les quería comentar, de qué hablamos cuando hablamos de bien jurídico o fe pública en materia de falsedad documental. Ahora bien, ¿qué tenemos que entender por documento? El objeto sobre el cual va a recaer este tipo de delitos es el documento. ¿Y qué es el documento? ¿De qué hablamos cuando hablamos de documento? Bueno, por lo pronto lo que tenemos que tener en cuenta es que el concepto de documento es un concepto normativo del tipo. ¿Esto qué significa? Que la definición de documento la vamos a encontrar en otras normas, ¿sí? No es una definición construida por la doctrina. La propia ley me dice qué tenemos que entender por documento. ¿Y cuáles son esas normas a las que tenemos que recurrir para definir el concepto de documento? Primero, el artículo 77 del propio Código Penal. Ese artículo en donde define los términos que se utilizan en el Código. Bueno, en el artículo 77 van a ver que específicamente se encarga del término documento y dice que el término documento comprende toda representación de actos u hechos con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento, archivo o transmisión, ¿sí? Es decir, ya nos da un panorama general de que el documento no necesariamente está relacionado con el soporte papel. Cualquier tipo de soporte que permita fijar, almacenar, archivar o transmitir un hecho o un acto va a ser considerado documento en los términos de la ley penal, ¿sí? Después, el mismo artículo 77 define los términos de firma, de suscripción, instrumento privado, certificado, habla de que se incluye el documento digital y firmado digitalmente, es decir, son todos conceptos que fueron incorporados ahora recientemente a partir de la firma digital. Pero bueno, primer artículo al que tenemos que recurrir para definir el concepto de documento, al artículo 77 del propio Código Penal. Pero además, en el Código Civil y Comercial, en los artículos 287 y 289, también se definen y se clasifican los documentos, ¿sí? Ustedes van a ver que en los artículos 287 y 289 del Código Civil y Comercial van a encontrar que la ley civil discrimina el documento del instrumento, ¿sí? Le llama documento al género, a todo elemento material, en cuyo caso quedan incluidas las marcas, los signos, las contraseñas, todo queda incluido dentro del concepto general de documento, y después define al instrumento como una especie de documento, ¿sí? Que vendrían a ser los instrumentos, vendrían a ser los documentos a los que se refiere la norma penal en el capítulo 3 que estamos viendo. Y este instrumento entonces sería una especie de documento, ¿tá? Y este instrumento lo define como el documento escrito que se plasma sobre algún elemento material, que es el soporte, en donde se plasma alguna expresión de la voluntad que constituye la esencia de un acto jurídico, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista civil, cuando nosotros hablamos de falsedad documental del capítulo 3, estamos haciendo referencia particularmente al instrumento al que hace referencia el Código Civil. Y estos instrumentos, el propio Código Civil, los divide en instrumentos públicos y en instrumentos particulares, ¿sí? Los instrumentos públicos están definidos en el 289 al 294, son aquellos instrumentos a los que se les imponen rigurosos requisitos formales para su validez, que una vez cumplido, la ley les asigna un efecto particular. ¿Por qué? Porque tienen eficacia probatoria autónoma, ¿sí? Dan fe pública en relación a lo que el documento, al contenido de ese documento, ¿sí? Ese es el instrumento público. Y por otro lado tenemos los instrumentos particulares, que pueden ser, que en realidad son todos los restantes, que se dividen en privados, cuando están firmados, o particulares no firmados, ¿sí? Bueno, de todo esto, llegamos a la conclusión de que cuando hablamos de documento en el sentido penal del término, estamos haciendo referencia a toda representación de actos o hechos, cualquiera sea el soporte que se utilice para su fijación,
¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bien. Si en algún momento existieran dudas acerca de lo que, de si determinado elemento constituye un documento o no constituye un documento susceptible de ser falsificado en los términos de la ley penal, nuestra obligación es recurrir a la norma y evaluar si ese elemento queda incluido o no queda incluido en la definición normativa del concepto de documento. ¿Sí? Bien. Avanzamos entonces, tenemos el bien jurídico definido, tenemos definido de qué hablamos cuando hablamos de documento dentro de este capítulo. Otra de las cuestiones comunes a todos los artículos, o a la mayoría de los que vamos a ver, es la posibilidad de perjuicio. ¿Por qué es común? Porque, les insisto, está incluido como requisito típico dentro de los artículos, ¿sí? Si la conducta no pudiera generar esta posibilidad de perjuicio, esa conducta pasa a ser penalmente irrelevante, aunque implique una falsificación documental. Entonces, este concepto de posibilidad de perjuicio es necesario definirlo porque es importante en materia de falsificación documental dentro de del capítulo 3 del Código Penal. Esta posibilidad de perjuicio está prevista como elemento del tipo desde el artículo 292 al artículo 295. ¿Sí? Fíjense que la mayoría de las conductas típicas que vamos a ver incluyen este requisito típico dentro de la norma penal. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de la posibilidad de perjuicio? Bueno, en realidad es la concreta posibilidad de afectación a otros bienes jurídicos distintos de la fe pública. Este perjuicio, por supuesto, que es potencial, no necesito acreditar el perjuicio para que el delito se concrete, pero tiene que ser un perjuicio potencial, tiene que ser objetivamente, tiene que ser potencialmente perjudicial para que la conducta, para que esa conducta pase a ser penalmente relevante. Y este perjuicio potencial, en realidad, puede ser de cualquier naturaleza, patrimonial o extrapatrimonial. Acá no estamos hablando de que los artículos vinculados con la falsificación documental necesariamente tengan que tener correlato con una afectación al patrimonio de un tercero. ¿Sí? Puede haber falsificaciones documentales que generen otro tipo de perjuicios que no necesariamente tengan que ver con lo patrimonial. Por lo tanto, esta posibilidad de perjuicio puede ser patrimonial o puede ser extrapatrimonial. ¿Y con qué está relacionada? Bueno, se refiere fundamentalmente con los efectos que la falsificación podría producir en las relaciones sociales, ¿sí? Que el documento deba probar, en las que se los pretenda hacer valer o en las que se lo deba hacer valer. ¿Sí? Tiene que ver con esas funciones que se le atribuyen al documento que habíamos visto cuando arrancamos con esta clase. Entonces, cuando hablamos de la posibilidad de perjuicio, hablamos de eso. Es decir, la conducta ¿es potencialmente idónea para generar un perjuicio a alguna de las funciones que el documento está destinado a tener? Sí. Bueno, entonces esa falsificación pasa a ser penalmente relevante. ¿Necesito acreditar ese perjuicio? No. Es decir, con acreditar que es potencialmente idóneo para provocarlo, basta a los fines de que se cierre el tipo penal. ¿Está? Y finalmente, la última de las cuestiones comunes que tenemos que tener en cuenta son los tipos de falsedades que vamos a ver. Porque las falsedades pueden ser materiales o ideológicas. ¿Cuál es la falsedad material? Es aquella falsedad, aquella conducta que recae sobre el soporte documental propiamente dicho. ¿Sí? Aquella conducta que tiende a modificar alguna de los elementos que conforman la materialidad del documento. En el caso de, no sé, un cheque, el monto, cuando se falsifica el soporte del cheque, cuando se falsifica el número de la cuenta, cuando esa falsificación, insisto, recae sobre el soporte material. Y por otro lado tenemos la falsificación ideológica, que la falsificación ideológica está relacionada con la falsedad del contenido del documento. Pero, ¿qué contenido?
solamente aquel contenido que el documento está destinado a probar. ¿Sí? Ahora vamos a volver en su momento, pero para que lo tengan en cuenta, en un instrumento público, en una escritura pública, no todo el contenido de la escritura está destinado a ser probado con la escritura pública. ¿Sí? Ejemplo. Cuando uno lee una escritura pública, uno va a advertir dentro de todas las declaraciones que se hacen adentro de una escritura pública, cuáles son aquellas declaraciones en relación a las cuales el escribano que la hace da fe pública sobre ese contenido. ¿Sí? Ejemplo, el escribano está obligado a acreditar la identidad de las personas que participan del acto. Por lo tanto, la identidad de las personas que participan del acto es parte de la fe pública que da ese documento. Ahora, si en una escritura pública una de las partes refiere que, imagínense por ejemplo una escritura traslativa de dominio de un inmueble, una de las partes refiere, el vendedor, el inmueble, el precio de venta es de tanto dinero que yo ya recibí antes de este acto. ¿Sí? Bueno, esa declaración del pago, por supuesto que no forma parte de las declaraciones que el documento está destinado a probar, porque el escribano, al no haber visto el dinero, no da fe de que eso efectivamente ocurrió. Simplemente se deja constancia en la escritura que el vendedor dice que el dinero ya lo cobró en otro momento, o que lo cobró antes de ese acto. Por lo tanto, esa circunstancia no es una circunstancia en relación a la cual el documento esté destinado a probar. ¿Se entiende? Distinto es el caso de que el escribano deje constancia en la escritura que el dinero se entrega en este acto, que se cuenta, que se revisa, bla, 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 bla. Bueno, ahí sí, porque entonces el escribano está dando fe de que efectivamente el comprador llevó el dinero a la escribanía y lo entregó adelante del escribano. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de falsificación ideológica, hablamos de la falsificación del contenido de documentos, pero no de cualquier declaración contenida en el documento, sino en relación a aquellas declaraciones en relación a las cuales el documento da fe pública. ¿Sí? De todo lo demás no da fe pública. Si el dinero se dio antes del momento del acto, de eso no da fe pública. Si el comprador dice que se encuentra en posesión del inmueble, tampoco da fe pública, porque lo dice el comprador, el escribano no lo constató. ¿Sí? Entonces, tienen que tener bien en claro qué declaraciones de una escritura dan fe y qué declaraciones de la escritura no dan fe. ¿Sí? No es que una escritura notarial da fe de todo lo que dice. No, la escritura declara algunas cosas y da fe de otras. ¿Sí? Hay que saber encontrar cuáles son esas cuestiones en relación a las cuales da fe, porque esas son las falsedades en relación a las cuales puede llegar a cometerse el delito de falsificación ideológica de documento público. ¿Sí? Entonces, tipo de falsedades: material, cuando recae sobre el soporte; ideológica, cuando recae sobre el contenido, sobre las declaraciones, cuando no existe correspondencia entre lo que realmente sucedió y lo que el documento está declarando. ¿Sí? Bien. Con esta lógica vamos a encontrar esta estructura de organización del capítulo. ¿Sí? Vamos a encontrar la falsedad material en el artículo 292, la falsedad ideológica de instrumento público, porque van a ver que las falsedades ideológicas solamente pueden ser de los instrumentos públicos, no de los privados, en el 293, las falsificaciones relacionadas con el abigeato, que es en el 293 bis, un agregado que se hizo cuando se incluyó el delito de abigeato como capítulo autónomo en el Código Penal en la parte de delitos contra la propiedad. La falsedad impropia, el falso certificado médico, el uso del documento certificado falso como conducta autónoma, es decir, no ya sancionando a aquella persona que realiza la falsificación, sino a aquella persona que se vale de un documento falsificado. ¿Sí? Después hay una equiparación en el artículo 297, hay un agravante por la condición del autor en el 298, y finalmente tenemos la falsedad en la emisión o aceptación de factura de crédito
que también se las voy a explicar, porque tienen que entender la lógica de una factura de crédito, porque si no, no van a entender cómo funciona el tipo penal. ¿Hasta acá me siguen? ¿Puedo avanzar? Porque no los veo. Sí, doctor. Sí, doctor, ¿Estamos? está muy claro. Bien. Arrancamos entonces con el primer artículo, que tiene que ver con la falsificación, con la falsedad material, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que decíamos que la falsedad material es aquella que recae sobre el soporte material del documento? ¿Y qué dice el artículo 292? El 292, fíjense, sanciona, dice exactamente la norma: el que hiciere en todo o en parte un documento falso o adulterario uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido, bla, bla, bla. Si se tratare divide las penas en virtud de si lo que se está falsificando es un instrumento público o se está falsificando un instrumento privado. Después dice, si el documento falsificado o alterado fuera de lo destinados a acreditar la identidad de las personas o la titularidad del dominio o habilitación para circular de vehículos automotores, la pena será de 3 a 8 años. Fíjense que prevé un supuesto de mayor agravación todavía en relación a la falsificación cuando ésta recae sobre algunos documentos en particular, que ahora vamos a ver cuáles son. Y finalmente, aclara el último párrafo. Para los efectos del párrafo anterior, están equiparados a los documentos destinados a acreditar la identidad de las personas aquellos que hasta el fin se dieren a los integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales, etc. Una equiparación taxativa de algunos documentos que no son documentos destinados a acreditar la identidad de las personas, pero que a los fines de la norma penal se los equipara a esos, y por lo tanto la falsificación de esos documentos va a ser considerada una falsificación agravada, como si se tratara de un documento destinado a acreditar la identidad de las personas. ¿Sí? Entonces, sobre esta base, cuando uno analiza la tipicidad objetiva, vemos que las acciones típicas son básicamente dos: hacer o adulterar. ¿Sí? Estas acciones, por supuesto que pueden ser totales o parciales, porque la norma penal habla de hacer totalmente o parcialmente, o adulterar total o parcialmente. Por lo tanto, uno puede hacer un documento totalmente falso, hacer un documento parcialmente falso, adulterar todo un documento verdadero o adulterar solo una parte del documento verdadero. ¿Sí? Es decir, en eso se traduce estas dos acciones que pueden ser en forma total o parcial. ¿Y de qué? Sí, de cualquier documento, tanto público como privado. ¿Sí? Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de falsificación material, tenemos que partir de la base de que materialmente se puede falsificar cualquier documento público o documento privado. ¿Sí? Con una particularidad: cuando hablamos de adulteración, partimos de un presupuesto, de la existencia de un documento genuino preexistente a la conducta falsaria. Es decir, yo no puedo falsificar un documento si no parto de un documento genuino preexistente. ¿Por qué? Porque si no parto de un documento genuino preexistente, toda mi conducta es una falsificación y por lo tanto estoy haciendo un documento falso, no lo estoy adulterando. ¿Sí? Es decir, para poder hablar de una adulteración, necesito como presupuesto la existencia previa de un documento genuino preexistente. Entonces, sobre esta base, insisto, las acciones típicas son dos: hacer o adulterar, total o parcialmente. En esta lógica, sujeto activo del delito, por supuesto que puede ser cualquier persona, es un delito común de titularidad indiferenciada, ¿sí? Que admite todas las formas de participación criminal. Es decir, no solamente cualquier persona puede ser autor, sino que admite todas las modalidades de complicidad que prevé el Código Penal. ¿Está? Y desde el punto de vista subjetivo, el delito es doloso, con una particularidad: la mayoría de la doctrina coincide en que, teniendo en cuenta la complejidad de la maniobra, porque estamos hablando de hacer un documento falso, o sea, de falsificar, o de adulterar un documento verdadero, la complejidad de la maniobra hace que este dolo solo sea compatible con dolo directo. O sea, es inimaginable
que alguien pueda falsificar un documento con dolo eventual. ¿Sí? No cabe duda que la persona es consciente de que está creando de cero, total o parcialmente, un documento falso, o de que está adulterando uno verdadero. ¿Sí? Así que desde el punto de vista objetivo, no solamente es un delito doloso, que no requiere de ningún otro elemento subjetivo adicional distinto del dolo, pero que solo es compatible en principio con dolo directo. Bien, ¿qué pasa con la consumación y la tentativa? La doctrina mayoritaria, depende por qué cada uno leerá por su libro, van a ver varias opiniones. La mayoritaria distingue los documentos públicos de los documentos privados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alegan que en los documentos públicos la consumación va a coincidir con la realización de la acción típica, pues por la propia naturaleza de un documento público se considera que ya existe posibilidad de perjuicio. Como es un documento público y da fe pública, se considera que la sola realización de las acciones típicas ya generan ese perjuicio y por lo tanto consuman el tipo penal. En cambio, en los documentos privados, entienden que esa posibilidad de perjuicio recién se da cuando el documento sea utilizado, exhibido o archivado. Es decir, cuando a ese documento se le dé alguno de los destinos para los cuales fue creado. ¿Se entiende? Y esto va a tener consecuencias en materia de análisis del momento consumativo del tipo penal o de la tentativa. Esta misma doctrina mayoritaria descarta entonces la posibilidad de la tentativa, porque ¿qué dice esta doctrina mayoritaria? Que los actos propios de la elaboración de los documentos los consideran actos preparatorios no punibles. Es decir, uno dice, bueno, si a mí me agarraran en el momento en el que estoy en el proceso de falsificación del documento, bueno, ese documento no alcanzó, ese delito no alcanzó a consumarse y se habría frustrado mi conducta por circunstancias ajenas a la voluntad del autor. Bueno, la doctrina mayoritaria, no todos, la doctrina mayoritaria considera que todas esas conductas del sujeto que están vinculadas con la creación del documento o con la falsificación son actos preparatorios. Y como son actos preparatorios, todavía no hay principio de ejecución delictiva. ¿Sí? Entonces, eso genera que la posibilidad de la tentativa sea más difícil de encontrar. Pero insisto, cuando hablamos de consumación y tentativa, todo depende de cuándo se considere consumado el tipo penal, exactamente, y de qué se considere un acto preparatorio o qué se considere principio de ejecución delictiva. ¿Está? Como las opiniones sobre esta cuestión en materia de falsificación documental son tan variadas, les cuento por lo menos cuál es la opinión mayoritaria de la doctrina. Hay autores que piensan otra cosa y ténganlo en cuenta. ¿Sí? Pero en esta lógica, en donde los documentos públicos, el momento consumativo coincide con la realización de la acción típica, y en los documentos privados, el momento consumativo recién se da en el momento en el que el documento es utilizado, exhibido o archivado, entonces, en esta lógica, esa misma doctrina descarta la posibilidad de la tentativa porque todo lo demás, todo lo previo, lo consideran acto preparatorio, por lo tanto, no punibles. ¿Sí? No los consideran principio de ejecución delictiva. ¿Me entendieron? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Si uno dijera, no, mirá, esto es una pavada. Si yo agarro si una persona se pone a falsificar un documento y esa falsificación requiere de un proceso y yo logro interrumpir el proceso y evitar que el documento falsificado termine, o sea, que el falsificador termine su trabajo falsario, digamos, bueno, a mí no me pueden decir que todo ese proceso de falsificación es un acto preparatorio. Bueno, si uno sostuviera eso y sostuviera que todo ese proceso de falsificación en realidad es principio de ejecución delictiva, entonces eso
podría ser considerado un acto propio de la tentativa de falsificación de documento. ¿Sí? Si mirá, te agarré habiendo falsificado la mitad del pagaré. Mirá, ya había, o la mitad del cheque. Mirá, ya tiene impreso el banco, ya tiene impresa la cuenta, le faltaban algunas cositas nada más. Bueno, te agarré, te interrumpí en la mitad, bueno, no lo terminaste de falsificar el cheque. Si yo considero que toda esa maniobra que hiciste son actos propios de la ejecución delictiva, tu conducta va a quedar en grado de tentativa. Si yo considero que todo eso es un acto preparatorio no punible, entonces no va a ser nada. ¿Sí? Todo depende de cuál sea la posición que uno adopte en relación a eso. Esto que yo les estoy diciendo acá es lo que opina la doctrina mayoritaria. ¿Sí? Y finalmente, como vimos en la última parte del artículo, hay supuestos agravados. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos supuestos agravados? Bueno, supuestos agravados cuando en determinados documentos públicos, porque eso en función del destino de lo que están destinados a probar, ¿sí? O acreditar. ¿Cuáles son aquellos objetos que, en relación a los cuales, cuando la conducta falsaria recae sobre ellos, aumenta la punición? Bueno, cuando esa falsedad recae sobre documentos que tiendan a acreditar la identidad de las personas, DNI, pasaporte, cédula, etc. La titularidad de dominio del automotor, ¿sí? Es decir, el título del automotor, no la cédula verde, que es el documento habilitado que habilita a circular con el automotor, que es el que está previsto en el inciso C, sino el título de propiedad del automotor, la habilitación para circular del automotor, que es así, es la cédula verde. Bueno, en esos casos, esa enumeración es taxativa, y esa enumeración taxativa genera que la conducta de falsificación merezca mayor reproche penal. ¿Sí? Pero insisto, la enumeración que hace la ley es taxativa. Agréguenle a esta enumeración la última parte en donde equipara a los documentos destinados a acreditar la identidad de las personas otra serie de documentos que, insisto, no es que la ley penal sostenga que esos otros documentos también sirven para acreditar la identidad de la persona. No, lo que la ley penal hace es equipararlos y considerarlos como si fueran tales, a los fines de la aplicación del monto de pena, nada más. ¿Sí? En esos casos, que también están taxativamente enumerados por la norma penal, o sea, acá no se puede aplicar analogía, equivalencias, si no están enumerados dentro de la enumeración que hay en el código, en el artículo, entonces no vamos a poder aplicar la penalidad agravada, vamos a tener que considerarlos dentro de la penalidad simple. ¿Sí? Estamos acá con la falsificación material. ¿Alguna duda en relación a la falsificación material? ¿No? Avanzo. Bien. En el artículo siguiente encontramos el otro tipo de falsificación, ¿sí? La falsificación ideológica. Pero fíjense que el artículo 293 habla de falsificación ideológica de documento público, no de cualquier documento, como en la falsificación material, que podía recaer sobre documentos públicos y privados. La falsificación ideológica solamente puede ser de documentos públicos. Y está, insisto, regulada en el artículo 293. Fíjense que aplica una X pena al que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio. ¿Sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta entonces acá, cuando hablamos de falsificación ideológica? Primero, lo que es la falsificación ideológica. Es una declaración falsa contenida en un documento auténtico. Acá la falsificación no recae sobre la materialidad del documento, sino sobre las declaraciones que ese documento contiene. ¿Sí? Pero además, lo importante, como yo les había dicho cuando hablábamos de falsificación ideológica,
esta declaración falsa contenida en el documento auténtico tiene que estar realizada en relación a hechos que ese documento deba probar, no cualquier otra manifestación que el documento no debe probar. Porque si recae sobre cualquier otra manifestación, entonces no existe falsificación ideológica o falsedad ideológica. Volviendo al ejemplo que yo les había dado, si en un acta que pretende documentar una escritura traslativa de dominio, la parte compradora refiere que el dinero correspondiente al valor de venta ya lo recibió en efectivo antes de ese acto, y el comprador refiere que ya se encuentra en posesión del inmueble que está adquiriendo, y todo eso es mentira, ¿sí? Aunque sea mentira, no va a poder ser considerada una falsificación ideológica de instrumento público, porque el instrumento público del que estamos hablando no pretende acreditar esas circunstancias. ¿Se entiende? Ahora, si el escribano dijera que el dinero se está pagando, el precio de la venta se paga en efectivo en este acto delante mío que lo contamos, entonces sí, y efectivamente ese pago no se realiza, entonces sí tenemos un supuesto de falsificación ideológica de instrumento público, porque se está pretendiendo dar fe sobre la ocurrencia de un acto que en realidad no ocurrió. ¿Sí? Y en ese aspecto, la escritura tiende a probar ese extremo. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de falsificación ideológica, hablamos de una declaración falsa contenida en un documento auténtico, pero efectuada en relación a un hecho que el documento deba probar. Ténganlo en cuenta porque no cualquier falsificación ideológica es una falsificación típicamente relevante. ¿Sí? ¿Cuáles son estas acciones típicas? Bueno, fíjense que ya como a diferencia de lo que ocurre con la falsificación, con la falsedad material, en la falsedad ideológica, no hablamos de hacer o adulterar. ¿Sí? Acá estamos hablando de insertar declaraciones falsas o hacer insertar declaraciones falsas, siempre con la posibilidad de que esas declaraciones falsas puedan llegar a ocasionar perjuicio. ¿Está? Entonces las acciones típicas son dos: insertar o hacer insertar. ¿Quiénes pueden ser sujetos activos de este delito? Bueno, depende cuál sea la acción típica de la que estemos hablando. Si hablamos de la acción típica de insertar, por supuesto que sujeto activo solamente va a poder ser el funcionario público autorizado. Es decir, como quien inserta las declaraciones en los documentos públicos es aquel funcionario público que está investido de la facultad de dar fe pública, entonces solamente va a poder insertar declaraciones falsas en un documento auténtico aquel funcionario público autorizado para dar fe pública. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de la acción de hacer insertar, solamente va a poder cometer aquella acción de hacer insertar aquel que tenga la obligación de decir verdad. ¿Está? En una escritura pública va a hacer insertar circunstancias falsas en el documento aquella persona que, por ejemplo, mienta sobre sus datos personales. ¿Sí? Y lleve un documento falso, por ejemplo, para acreditar sus datos personales y mienta sobre sus datos personales. ¿Por qué? Porque esa persona está obligada a decir verdad frente al escribano público y a partir de un fraude logra que ese escribano público la haga asentar en el documento como si fuera una persona distinta de la que es. ¿Sí? Entonces, quien comete el delito es esa persona, porque le hace insertar al escribano una declaración falsa en un documento verdadero. Pero en ese caso el escribano no es autor del delito, ¿sí? Porque el escribano lo hace sin saber la verdad de la situación. Entonces, va a depender de cuál sea la acción típica para que uno pueda definir quién es la persona que lo puede cometer. Lo cierto es que en cualquiera de los dos casos estamos hablando de delitos especiales propios, no los puede cometer cualquiera. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el objeto del delito? Bueno, solo los documentos públicos. ¿Por qué? Porque son los únicos que están dotados de la posibilidad, de la facultad de dar fe pública. Por lo tanto, la falsificación ideológica solamente puede recaer
sobre documentos públicos. Después vamos a ver un supuesto especial en el caso de los certificados médicos, pero lo cierto es que la regla es que la falsificación ideológica solamente va a recaer sobre documentos públicos. Bien. Bueno, lo de la declaración falsa solo sobre hechos que el documento debe aprobar, eso ya lo dije, y la tipicidad subjetiva, delito doloso, como en el caso anterior, debido a la complejidad de la conducta de la que estamos hablando, solo compatible con dolo directo. Digo complejidad porque en definitiva, ustedes piensen que detrás de toda falsificación hay un fraude, y la verdad que el fraude, por la complejidad, ¿cómo les puedo decir? La complejidad psicológica que hay detrás de un fraude, es inimaginable hablar de un fraude cometido con dolo eventual. ¿Sí? Quien decide realizar una conducta fraudulenta, en realidad es consciente de lo que está haciendo. Y acá pasa lo mismo. O sea, quien decide mentir sobre alguna circunstancia que estoy introduciendo en un documento verdadero y que ese documento está destinado a probar, es consciente de que está realizando una mentira o que está documentando una mentira en ese documento. ¿Sí? Entonces, es incompatible, desde el punto de vista subjetivo, hablar de falsificación ideológica de instrumento público con dolo indirecto o dolo eventual. Pero la realidad es que no necesito de ningún otro componente adicional distinto del dolo. Basta que se cumpla con, que se actúe con conocimiento acerca de la falsedad que estoy insertando. Bien, ¿qué pasa con la consumación y la tentativa? En relación a la consumación, cuando quedó perfeccionado el documento público, una vez reunidos todos los requisitos y signos de autenticidad. Ustedes saben que un documento público, para poder tener valor como documento público y poder dar fe pública de lo que ese documento pretende transmitir, tiene que cumplir con toda una serie de requisitos formales. Hasta que no cumple con todos esos requisitos formales, el documento público no existe como tal. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se va a consumar el delito de falsificación ideológica? Cuando se termine de cumplimentar todos los requisitos formales que exige la ley para que podamos hablar de documento público. ¿Qué pasa con la tentativa? Bueno, peleas, eso es lo que pasa con la tentativa. Van a encontrar distintas opiniones, no van a encontrar ningún acuerdo ni ninguna mayoría. Todo va a depender de la naturaleza que cada uno le otorgue al proceso de elaboración del documento. ¿Sí? Como hablamos en relación a los documentos anteriores. Quienes entiendan que todo el proceso de elaboración de un documento público debe ser considerado un acto preparatorio no punible, entonces van a negar la posibilidad de la tentativa, porque una vez que el documento termina de reunir todos los requisitos para poder ser considerado como tal, automáticamente genera riesgo de afecto, como es un documento público, genera riesgo, posibilidad de perjuicio. Por lo tanto, es medio inimaginable pensar en la tentativa. Ahora, para quienes entiendan que todo el proceso de elaboración del documento es principio de ejecución delictiva, entonces cualquier interrupción de ese proceso por circunstancias ajenas a la voluntad del autor podría llegar a derivar en una situación de tentativa. ¿Sí? ¿Queda claro? Perfecto. Bien. El 293 bis introduce una falsificación particular, que la tienen que entender cómo funciona, porque en realidad nos saca de la estructura típica de las falsificaciones. ¿Sí? Y para entender la lógica tenemos que entender un poquito la historia. ¿Sí? La ley 25890 del año 2004 es la que introduce la reforma en el Código Penal, en el capítulo, la principal reforma la introduce en el capítulo de delitos contra la propiedad, porque crea un supuesto de hurto y robo autónomo cuando ese hurto o robo recae sobre cabezas de ganado. ¿Sí? Hasta ese entonces, el apoderamiento ilegítimo de cabezas de ganado era considerado un hurto agravado o un robo agravado. ¿Sí?
a partir del lobby que hicieron las sociedades rurales argentinas, se creó, se eliminó de las agravantes específicas del hurto y robo aquellas acciones típicas que recaen sobre cabeza de ganado, y se creó un capítulo específico que se llama abigeato y que está destinado a sancionar todas las conductas que están vinculadas con el apoderamiento ilegítimo de cabezas de ganado, ¿sí? Esa reforma, además, introdujo modificaciones en varios artículos del Código Penal, entre otras, en este, que estamos viendo ahora, en las falsificaciones. ¿Por qué? Porque esa reforma que se introdujo en la ley penal no solo pretendía sobreproteger el apoderamiento ilegítimo de ganado, sino que además también pretendía disuadir toda la cadena de comercialización del ganado ilegítimamente obtenido. Es decir, no solo pretendía sancionar a aquellas personas que se apoderaran ilegítimamente del ganado, sino que pretendía sancionar a todas aquellas personas que intervinieran en toda la cadena de comercialización del ganado robado o del ganado sustraído. ¿Tá? Por eso es que van a encontrar en capítulos de delitos, de delitos vinculados con la administración pública, normas que tienen que ver con el abigeato. Vamos a encontrar dentro de las falsificaciones de delitos contra la fe pública normas vinculadas con el abigeato. Bueno, esta es una norma que justamente está relacionada con eso. Y esto genera una situación novedosa y cuestionable a la vez, ¿sí? Dentro de lo que es falsificaciones documentales. Novedosa, ¿por qué? Porque introduce una modalidad delictiva culposa, ¿sí? Una modalidad delictiva culposa que además, modalidad delictiva culposa que ya es media incompatible con los delitos de falsificación, ¿sí? Ya hablar de culpa en materia de falsificación documental ya es medio agarrado de los pelos. Pero además, dentro de los delitos culposos también es una figura particular porque no requiere de resultado material. Ustedes saben que si hay algo que caracteriza al delito culposo es que la imprudencia por sí sola es penalmente irrelevante. Solamente va a ser relevante en la medida en que esa imprudencia genere se concrete en un perjuicio concreto. Es decir, por más que yo conduzca a exceso de velocidad, drogado o alcoholizado y sin carnet de conducir, y me pase todos los semáforos en rojo, si yo llego a mi casa y no pasó nada, todo eso no fue más que una serie de infracciones de tránsito, ¿sí? Pero en la medida en que yo no lastime a nadie o no mate a nadie, ni voy a cometer el delito de lesiones culposas, ni voy a cometer el delito de homicidio culposo. No existe la tentativa de delito culposo justamente porque el delito culposo no existe como tal hasta que no existe un resultado penalmente sancionable. Bueno, en este caso, no solamente se pretende introducir una norma culposa dentro de delitos que pareciera que son incompatibles con los delitos culposos, como son los de falsedades, sino que además se introduce una modalidad culposa particular porque no requeriría de un resultado material, ¿sí? Es un delito culposo de peligro abstracto, una cosa media china, ¿sí? Ustedes, si miran el artículo 293 bis, dice, sanciona al funcionario público que, por imprudencia o negligencia, intervenga en la expedición de guías de tránsito de ganado o en el visado o legalización de certificados de adquisición u otros documentos que acrediten la propiedad del semoviente, omitiendo adoptar las medidas necesarias para cerciorarse de su procedencia legítima. Es decir, la norma pretende sancionar a aquel funcionario público que debiera controlar toda la documentación que acredita la procedencia legítima del ganado que se está comercializando, pero que por imprudencia o negligencia omita realizar algo que es propio de su función, que es controlar efectivamente la procedencia del ganado, ¿sí? Es como que estoy sancionando a un funcionario público por actuar negligentemente sin necesidad de que demuestre que efectivamente eso permitió, por ejemplo, comercializar ganado robado. Porque esta negligencia
esta conducta imprudente, si se quiere, no necesariamente tiene que estar relacionada con el hecho de tener que acreditar que gracias a esa imprudencia, un comerciante de ganado robado logró comercializar el ganado. ¿Se entiende? Es decir, es la imprudencia por la imprudencia misma. Solamente porque eso podría llegar a permitir que se facilite la comercialización de ganado robado. ¿Está? Entonces, insisto, una conducta culposa que ni siquiera requiere de un resultado material. Un chino. Pero bueno, esta es la novedad de este artículo 293 bis, que además merece el cuestionamiento que les decía, introducir una figura culposa dentro del capítulo de las falsedades, ¿sí? O sea, lo cual ya es hasta incompatible desde la lógica del fraude que exige una falsificación. Y fíjense que es la única conducta culposa que nosotros vamos a encontrar dentro del capítulo de las falsedades documentales, porque la falsedad documental está íntimamente relacionada con el fraude, y el fraude es incompatible con la culpa, ¿sí? Pero bueno, este es el panorama que tenemos frente a esta conducta en particular. Bueno, lo cierto es que, para que les quede claro, lo que la norma pretende regular es el incumplimiento culposo de los deberes del cargo de un funcionario público, ¿sí? Aun cuando ellos no produzcan ningún perjuicio. Algunos, de hecho, para tratar de darle alguna lógica, hablan de delitos de comisión por omisión, que en mi opinión no es el caso. Porque ustedes, no sé si se acuerdan cuáles son los delitos de comisión por omisión. ¿Ustedes tienen presente de qué hablamos cuando hablamos de comisión por omisión o de omisión impropia? ¿Alguno que se anime? A ver, les quiero ver la cara de espanto. Podría ser la parte de la omisión impropia cuando, por ejemplo, una persona tiene un deber de cuidado y lo rompe. En el Sí, caso, por ejemplo, del bañero, que tiene la obligación durante su jornada laboral de proteger a, para que prenda la cámara, de proteger a las personas y viola su deber de cuidado cuando, por ejemplo, una persona se la ahoga durante su cargo. sí, ese es un caso. Está bien. O Pero sea, es cuando se viola un deber de cuidado en cierto punto, la omisión impropia. Y en cambio, la omisión propia es cuando la persona no tiene la obligación de cumplir con esa expectativa, o sea, lo hace por o sea, porque es socialmente correcto, pero no se lo va a penar si no lo cumple. claro, a ver, para que se entienda mejor, ¿qué pretende cubrir la omisión impropia? Pretende cubrir ese, que en realidad es una construcción doctrinaria, ¿sí? No la tenemos prevista nosotros en nuestra legislación interna, como si la puede tener prevista, por ejemplo, el Código Español. Es una construcción doctrinaria y, por lo tanto, constitucionalmente cuestionable, ¿no? De hecho, Zaffaroni la cuestionó durante mucho tiempo. Pero, ¿qué pretende ser la omisión impropia? La omisión impropia pretende ser una solución para aquellos casos de delitos activos que se cometen a partir de una omisión, ¿sí? Es decir, ¿cómo puedo responsabilizar yo a aquella persona? ¿Cómo puedo responsabilizar yo a la mamá de una criatura que se murió de inanición porque la mamá no le dio de comer? ¿Sí? Si el delito de homicidio es un delito activo, si el delito me dice matar a otro. Es decir, yo no lo maté, simplemente no le di de comer. Entonces, ¿cómo puedo equiparar yo una conducta omisiva a una conducta activa para poderte imputar un homicidio? Bueno, ¿cómo se equipara? Colocando al autor en situación de garante del bien jurídico. ¿Sí? En ese caso sería el artículo 84. En el 84, el culposo no. En ese caso es un homicidio. Ah, pero pensé que decía en el caso de la madre, que no Claro, da es de un comer a su homicidio. hijo. Es decir, ¿cómo hago yo para responsabilizar a la madre por la muerte de su hijo? Bueno, le aplico la lógica
de la comisión por omisión. Te aplico la teoría de la comisión por omisión. En realidad lo mataste vos, pero el medio que elegiste para matarlo es una omisión, que es dejar de darle de comer, ¿sí? Entonces, estoy asimilando una conducta omisiva a una conducta activa. ¿Y cómo hago yo desde la teoría para asimilar una conducta omisiva a una conducta activa? Te digo, como vos tenías obligación de darle de comer, entonces no haberle dado de comer lo paso a considerar como si fuera una violación a los deberes de cuidado y por lo tanto te imputo la muerte, ¿sí? Entonces por eso se llaman delitos de comisión por omisión, porque son, u omisión impropia, porque en realidad no son típicamente delitos omisivos, ¿sí? Sino que son delitos activos, pero que los cometo a través de una omisión. Pero insisto, en esta lógica, solamente te voy a poder atribuir esa omisión como si fuera una acción en la medida en que yo te otorgue un rol preponderante en relación al bien jurídico del que se trate. Te tengo que poner en rol de garante del bien jurídico. ¿Y cuándo yo entonces te puedo colocar en situación de garantía del bien jurídico? Bueno, ahí es donde la doctrina dice, bueno, en aquellos casos en donde la ley te ponga en condición de garante, ejemplo, la mamá que tiene obligación legal de darle de comer a su hijo, ¿sí? Cuando una relación contractual te ponga en relación de garante, es decir, el caso del bañero, del guardavidas, que tiene un contrato en virtud del cual él está obligado a cuidar por la salud de los bañistas, y frente a un caso en donde un bañista se está ahogando, no se meta a socorrerlo, está incumpliendo el contrato, ese guardavidas es garante de la vida de los bañistas. ¿Por qué? Porque firmó un contrato. Y el tercer supuesto es aquellos casos en donde el autor haya sido el que generó el peligro. Es decir, si yo fui el que generé el peligro al bien jurídico protegido, entonces automáticamente eso me coloca en situación de garante del bien jurídico. Ejemplo, si yo, por hacer un chiste, empujo a una persona a la pileta, la tiro al agua y resulta que la persona no sabía nadar. Entonces, como yo fui el que generé ese riesgo, yo soy el que estoy obligado a tirarme a socorrerla, ¿sí? Bueno, son los tres supuestos en donde a esa persona en particular se le otorga un rol especial de garantía del bien jurídico protegido, y entonces yo le puedo reprochar la omisión como si fuera una acción, ¿sí? No te voy a imputar la muerte de la persona que tiraste a la pileta porque la hayas tirado a la pileta por hacerle un chiste. Te voy a imputar la muerte de la persona que tiraste a la pileta porque no te tiraste a socorrerla, cuando estabas obligado a tirarte a socorrerla porque a raíz de tu chiste le generaste el riesgo. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica? Bueno, volviendo al caso en estudio, espere que les vuelvo a compartir pantalla. Volviendo al caso en estudio, algunos autores, para tratar de encontrarle una lógica a este artículo, llegan a hablar de que en realidad nos encontramos ante un supuesto especial de comisión por omisión, es decir, en donde yo le estaría reprochando a ese funcionario público que por negligencia incumplió con los deberes del cargo, el hecho de que a raíz de su negligencia, de su omisión, digamos, haya permitido que el delito se concrete, ¿sí? Pero esta lógica, no, en mi opinión, no se compadece con la falta de acreditación de resultado material que establece el tipo penal. Porque si yo introdujera una modalidad delictiva culposa que requiere resultado material, ¿sí? Es decir, si yo exigiera dentro de la norma que a raíz de la imprudencia del funcionario efectivamente haya permitido la comercialización de ganado robado, entonces sí podría decir, bueno, te imputo, te hago el reproche penal como si vos hubieras actuado dolosamente porque vos tenías obligación, eras garante del bien jurídico protegido y
por tu negligencia, tu imprudencia, tu conducta omisiva, en definitiva, ese bien jurídico se vio afectado. Pero no es el caso, porque la norma penal no exige la acreditación de que esa conducta omisiva haya permitido la comercialización de ganado robado. ¿Sí? De hecho, pareciera dejarlo como una situación de peligro. Es decir, bueno, como generaste el peligro de que esa inconducta culposa tuya pueda haber permitido la comercialización de ganado, te la reprocho igual. ¿Sí? Entonces, no me termina de convencer esto de hablar de comisión por omisión en este delito. La realidad, desde mi punto de vista, es que la norma regula un incumplimiento culposo de los deberes del cargo, aun cuando ese incumplimiento culposo no produzca ningún perjuicio. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con la acción típica entonces? La acción típica, en esta lógica que les estoy diciendo, es omitir adoptar las medidas necesarias para cerciorarse de la procedencia legítima de los animales. ¿Sí? Es decir, no sé en cada caso concreto cuál debiera ser esas medidas, eso lo establece el reglamento específico, pero lo cierto es que el funcionario público tiene un reglamento en virtud del cual le indica qué medidas debe adoptar para chequear la procedencia legítima de los animales y por negligencia, por imprudencia, no lo hace. ¿Sí? Por lo tanto, es un delito de omisión. Consiste en incumplir los deberes del cargo. ¿Sí? Pero de omisión culposa, no de omisión dolosa. No estamos hablando de un funcionario que intencionalmente omite cumplir con su función para permitir la realización de la comercialización de ganado robado. Porque si fuera así, sería partícipe del delito principal. ¿Se entiende? Acá estamos hablando de un funcionario que omite culposamente adoptar las medidas necesarias. El delito, por supuesto, que desde el punto de vista del sujeto activo es especial propio, solamente lo puede cometer aquel funcionario público que tenga esa responsabilidad, ¿sí? Y desde el punto de vista subjetivo, el delito es culposo. La norma habla de imprudencia o negligencia. Por lo tanto, alcanza con eso para que se cierre el tipo penal. Es más, si fuera doloso, insisto, nos vamos de este artículo porque esa persona pasaría a ser partícipe de, o pasaría a ser, primero, autor de un delito que afecta a la administración pública, porque estaría incumpliendo los deberes del cargo, o estaría abusando de la autoridad, etcétera, estaría cometiendo otro delito que tiene que ver con la función pública, y además podría ser considerado partícipe de la maniobra, digamos, principal de comercialización del ganado robado. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con la consumación y la tentativa? Bueno, gran discusión también, porque va a depender de cuál sea la posición que uno adopte frente a este tipo penal, la posibilidad, la incidencia que va a tener sobre la posibilidad de hablar de tentativa o no. Según mi opinión del delito, que es la que les acabo de transmitir, como es un delito culposo que no requiere resultado material, es un delito de mera actividad y se consuma con el incumplimiento. ¿Sí? Por lo tanto, la posibilidad de hablar de tentativa me parece inviable. Ahora, para quienes consideran esto como un delito de omisión impropia o de comisión por omisión, la consumación debería coincidir con el perfeccionamiento del delito principal. Por lo tanto, existe un periodo entre el acto omisivo y el perfeccionamiento del delito principal, en donde uno podría hablar de principio de ejecución delictiva y de frustración, y por lo tanto debería permitir o poder hablar de la posibilidad de tentativa. ¿Sí? Va a depender un poco de la posición que uno adopte frente a la interpretación del tipo penal, la posibilidad de que se acepte la tentativa o de que no se acepte la tentativa. En mi opinión, es difícil hablar de tentativa cuando uno habla de un incumplimiento culposo que no requiere de ningún resultado. Si el incumplimiento culposo no requiere ningún resultado y encima estamos hablando de una conducta omisiva, la verdad que hablar de tentativa en una conducta omisiva, hasta que
Hasta que no omitiste nada, no hiciste nada. Y del momento en que omitiste, ya lo hiciste, no hay, se te cierra el tipo penal, entonces no hay posibilidad de tentativa. Bueno, ¿se entendió? Medio conflictivo este tipo penal, es medio difícil de entender, por eso me pareció que había que explicarlo. Este lo vamos a pasar, no es tan, la falsedad por supresión o impropia del 294 la pueden leer ustedes, no es complicado. Sí, me parece importante hablar un poquito del falso certificado médico, porque también es una excepción a la regla general. El delito, van a ver, prevé, el tipo penal del 295 prevé dos delitos distintos, ¿sí? En una misma acción, que es en realidad otorgar un certificado médico falso, prevé dos delitos distintos, uno más grave y uno menos grave. Menos grave en el primero, más grave en el segundo. ¿Por qué? Porque en definitiva la acción, insisto, es la misma, que es otorgar un certificado médico falso. Ahora, en el primer supuesto, fíjense ustedes que el artículo 295 sanciona con un mes a un año al médico que diere por escrito un certificado falso concerniente a la existencia o inexistencia, presente o pasada, de alguna enfermedad o lesión, cuando de ello resulte perjuicio. ¿Sí? Hasta ahora, el perjuicio del que habíamos hablado genéricamente. Pero esa pena va a ser de 1 a 4 años si ese falso certificado debiera tener por consecuencia que una persona sana fuera detenida en un manicomio, lazareto u otro hospital. Es decir, en definitiva, la acción es una sola, otorgar un falso certificado médico. Ahora, en el primer párrafo hablamos de un delito de daño, ¿sí? De manera que resulte perjuicio, y en el segundo párrafo hablamos de un delito de peligro. ¿Por qué? Porque cuando ese falso certificado tenga una finalidad específica, esa conducta va a estar sancionada más gravemente, aunque la finalidad específica no se logre concretar. Es decir, si yo médico otorgo un falso certificado médico, pero con la finalidad de que una persona sana termine encerrada, ¿sí? Entonces me voy a ir a la segunda parte del artículo, que se me va a aplicar aun cuando ese encierro no llegue a realizarse. ¿Se entiende? Por eso pasa a ser una conducta de peligro en relación a esa finalidad específica que perseguía la conducta del autor. Y este falso certificado médico, insisto, es una excepción a las reglas generales del capítulo. ¿Por qué? Porque regula, en definitiva, un supuesto de falsedad ideológica, porque en definitiva estamos hablando de que que un médico consigne en un certificado médico patologías que no existían o deje de consignar patologías existentes, ¿sí? Estamos hablando de una falsedad ideológica de un instrumento privado, porque es un certificado médico, que no es un instrumento público, ¿sí? Y como habíamos visto dentro de las normas generales, en principio las falsificaciones ideológicas estaban exclusivamente limitadas a los instrumentos públicos, porque son los que dan fe pública. Bueno, este caso particular del falso certificado médico es una excepción a esa regla general, porque estaría regulando la situación de una falsedad ideológica de un instrumento privado, ¿sí? En relación al sujeto activo, por supuesto que es un delito especial propio. ¿Por qué? Y porque autor solamente puede ser ¿quién? Un médico diplomado y habilitado. Es decir, una persona que no solamente tenga el título de médico, sino que además tenga matrícula para poder ejercer la profesión. Porque si no estuviera diplomado o no estuviera habilitado, nunca jamás podría dar un certificado médico, porque otorgar un certificado médico es un acto de ejercicio de la medicina. Si no estuviera habilitado, cometería otro delito, que es el de ejercicio ilegal de la medicina. ¿Está? Tiene que ser médico, diplomado y habilitado. Por lo tanto, delito especial propio. ¿Qué
pasa con el objeto sobre el cual recae el delito? Bueno, estamos hablando de un certificado médico, y certificado médico no es lo mismo que historia clínica, ni es lo mismo que cualquier otra constancia médica. Certificado médico es un instrumento en donde el médico deja consignada determinada circunstancia o determinada atestación en relación a una patología del paciente. ¿Existente o no? ¿Presente o pasada? ¿Sí? Tiene que ser otorgado por escrito, es decir, aquellos certificados que no sean otorgados por escrito no van a quedar abarcados por el tipo penal, y la falsa atestación tiene que estar referida a la existencia o inexistencia de una enfermedad o lesión, no a cualquier otra circunstancia. Si yo, a ver, en esta, me pongo de abogado del diablo y imagínense el supuesto de aquel obstetra, que ocurre, les adelanto que ocurre, y las que son madres lo deben saber, aquel obstetra que en un certificado, que en un certificado médico de fecha probable de parto, postdata, de mentira, la fecha probable de parto para permitirle a la madre, por ejemplo, que trabaje más días, hasta más cerca del parto, para que se pueda tomar la licencia laboral con posterioridad cuando esté con el bebé. ¿Sí? Que suele ocurrir, sobre todo en los casos de empleados públicos, en donde el Estado obliga a la madre a tomarse licencia de maternidad desde un mes antes a la fecha de parto, y creo que por el mes posterior, los 2 meses posteriores, muchas veces le dicen al médico: mirá, me siento bárbara, déjame trabajar hasta, es decir, posdatame un poco la fecha de parto, mentime, estirala un poco, para que yo pueda trabajar más días antes y me pueda tomar la licencia más días con el bebé. Y entonces falsifican eso. Es decir, es una falsificación que se otorga por escrito, ideológica, sobre un certificado médico que tiende a certificar fecha probable de parto para ser presentado ante el empleador, pero en realidad la falsa atestación no está referida a la existencia o inexistencia de una enfermedad o lesión, que es lo que dice la norma penal. Está referida a una fecha probable de parto. ¿Sí? En ese caso, en mi opinión, si uno se atiene al texto expreso de la ley penal y a la prohibición de utilizar analogía, esa falsa atestación, pese a ser objetivamente una falsedad ideológica contenida en un certificado médico, no configuraría este tipo penal, porque no recae, no está referida sobre a la existencia o inexistencia de enfermedad o lesión. ¿Me siguen? Bien. ¿Qué pasa con la tipicidad subjetiva de ambos delitos? Bueno, es distinta. ¿Por qué? Porque en ambas es un delito doloso, por supuesto, porque estamos hablando de una falsificación de un certificado médico. Ambas son dolosas. Lo que pasa es que en la primera solo se requiere dolo. ¿Sí? En la primera, solo dolo. Ahora, en la segunda, a ese dolo le tenemos que sumar además un componente subjetivo adicional distinto del dolo. Es un delito subjetivamente configurado. ¿Por qué? Porque el médico persigue una finalidad específica con ese certificado médico falso, que es que una persona sana vaya detenida. ¿Sí? Por lo tanto, en el primer supuesto el delito es doloso, en el segundo supuesto es doloso, pero además requiere de un elemento subjetivo adicional distinto del dolo. ¿Sí? Requiere de esa ultraintención. ¿Está? O sea que, desde el punto de vista subjetivo, es más complejo la subjetividad del segundo caso. ¿Qué pasa con la consumación y la tentativa? Bueno, también varía. ¿Por qué? Porque en el primer caso, la consumación se concreta con la producción del perjuicio. Por lo tanto, admitiría la tentativa. Pero en el segundo caso, se concreta con la extensión del certificado, aunque el afectado no termine detenido. ¿Sí? Porque es un delito subjetivamente configurado. ¿Está? Por lo tanto, el momento consumativo del tipo penal varía. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Me siguieron? ¿Puedo avanzar?
Sí, sí. Paso. El uso de documento público falso lo pueden ver ustedes tranquilamente. Fíjense ustedes que esto de lo que yo hablaba al principio, cuando decía que no solo el capítulo pretendía evitar las falsificaciones, sino que también pretendía evitar el uso fraudulento de los documentos falsos. Bueno, el artículo 296 lo que regula justamente es la conducta de aquella persona que no participó de la falsificación y que usa el documento falso. ¿Sí? Usa fraudulentamente el documento falso. Destaco esta circunstancia de que no haya participado de la falsificación, porque si la persona que usa el documento falso es la misma que lo falsificó, el uso queda abarcado por la propia falsificación. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista del sujeto activo, el delito, si bien es un delito común y de titularidad indiferenciada, la única circunstancia que merece la pena remarcar es que el sujeto activo no va a poder ser aquella persona que haya participado o haya realizado la acción principal, que es la de falsificar el documento. Porque si así fuera, entonces ya no cometería este delito, sino que la conducta de usarlo queda abarcado por el delito de falsificación que cometió anteriormente. ¿Sí? Bien. Todo lo demás lo pueden leer ustedes, no es difícil de interpretar. Lo último que les quería decir, antes que se me termine la clase, y explicarles, es esto de la falsedad en la emisión o aceptación de factura de crédito, porque para entender la lógica del tipo penal, tienen que entender qué es una factura de crédito. La verdad, es un documento que hoy no se utiliza más. Es decir, no es un documento que se utilice actualmente en el comercio. Pero bueno, sigue regulada en el código y por lo tanto se las tengo que explicar. A ver, una factura de crédito es un documento comercial endosable que tiene la naturaleza o las propiedades propias de un documento, de un cheque, de un pagaré, ¿sí? De un documento circulatorio, digamos. ¿Y en qué consiste una factura de crédito? Una factura de crédito, insisto, es un documento comercial endosable que lo emite aquella persona que tiene derecho a recibir un pago, como cualquier factura, ¿sí? Es decir, una persona que vendió algo, que alquiló algo, o que prestó una locación de obra o de servicio, que tiene derecho a cobrar por su trabajo, emite una factura, ¿sí? Bueno, hasta acá una factura. Ahora, ¿cuándo esa factura se transforma en una factura de crédito? En algunos casos concretos, en algunos supuestos concretos en donde la persona que emite la factura está habilitada para emitir factura de crédito, no cualquiera puede emitir una factura de crédito, esa factura pasa a estar conformada por el deudor. Es decir, dentro de la propia factura, no solamente contiene todos los requisitos de una factura normal, sino que además prevé un espacio para que esa factura sea conformada por el deudor. Es decir, el deudor que recibió el objeto, la obra o el servicio y que debe el importe de la factura, también suscribe la factura reconociendo que efectivamente recibió el objeto, la obra o el servicio y que debe el importe correspondiente a esa factura. ¿Sí? Por eso es una factura, la factura de crédito es una factura conformada, es una factura en donde participan tanto el que prestó el servicio o el vendedor como el que recibió el servicio o comprador. Los dos participan de la creación del documento porque el documento contiene una declaración acerca del servicio que se prestó, que es la que hace el vendedor, y una declaración acerca de que el servicio efectivamente se recibió y que la plata se debe, que es la que hace el comprador. ¿Sí? Entonces, de esa manera se realiza o se perfecciona una factura de crédito. Y a partir de ahí, esa factura de crédito pasa a ser un título cambiario, con todas las características propias de los títulos cambiarios y la naturaleza jurídica de un título cambiario. Es decir, tiene circulatoriedad,
puede ser endosable, es decir, el que emitió la factura puede, imagínense que sea una factura de pago diferido para que el deudor la pague dentro de un mes. Bueno, yo puedo endosar la factura y transferírsela a un tercero, que el tercero la recibe como si fuera un cheque, y cuando llegue el momento de cobro va y la cobra directamente del tercero que ya la conformó y que ya reconoció que debe ese dinero, ¿sí? Entonces, tiene naturaleza de circulatoriedad, la literalidad, autonomía, es decir, nunca jamás el tercero va a poder alegar o discutir la causa de la obligación, abstracción cambiaria. El tercero va a tener que pagársela a la persona que se la presente. Nunca va a poder discutir si realmente recibió la mercadería, no recibió la mercadería. Es como un cheque, ¿sí? Desde el momento en que se conformó, eso se abstrae del negocio jurídico que la justificó y automáticamente pasa a ser un título al portador, que la persona que lo tenga en su poder tiene el derecho de presentarse al momento del cobro y cobrarla del deudor que prestó la conformidad, ¿sí? Bueno, en esta lógica de la factura de crédito, lo que sanciona la ley penal son las acciones típicas que están vinculadas con emitir o aceptar una factura de crédito ideológicamente falsa, es decir, aquella factura de crédito que contenga declaraciones acerca de un negocio jurídico irreal, ¿sí? Entonces se sanciona tanto al que emite la factura como al que la conforma, ¿sí? Que están documentando una relación jurídica ideal, y además también sanciona como acciones típicas rechazar o eludir injustificadamente la aceptación. Es decir, si vos recibiste el servicio o recibiste la cosa y estás rechazando o eludiendo injustificadamente conformar la factura, esa conducta omisiva también merece reproche penal, ¿sí? ¿Se entiende por qué la sanción penal y en qué lógica se dispone esta sanción penal? Bien, en todos los casos los delitos por supuesto son especiales propios, porque solo quienes según la ley pueden emitir y aceptar una factura de crédito van a poder ser autores de ese delito, ¿sí? Desde el punto de vista subjetivo, en todas sus modalidades el delito es doloso, porque todas implican un fraude. En el primer caso, una falsedad ideológica. En el segundo caso, una omisión fraudulenta de querer conformar una factura cuando la cosa o el servicio ya lo recibí, ¿sí? Es como no querer reconocer que debo el dinero. Esa falta de reconocimiento de que debo el dinero, que se traduce en la conformidad del que recibe con esa factura, si es injustificada, puede llegar a derivar en este delito. ¿Qué pasa con la consumación y las tentativas? En todos los casos es un delito de pura actividad y de peligro. Se conjuga en el momento en el que se realiza la acción típica y la mayoría de la doctrina niega la posibilidad de la tentativa. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Dudas de esto? ¿Hasta acá? ¿No? ¿Se entendió cómo funciona la factura de crédito? Bien. Bueno. ¿Están todos con su nombre y apellido? Abran las... ¿Esteban quién es? Hay un Esteban acá que no sé quién es. Profe, Carletti. Esteban Carletti. Bueno, porque Sí. voy a hacer un screenshot para la asistencia. Ah, No te preocupes, ya me acuerdo que sos vos. gracias. Bueno, sonríen para la cámara, ¿eh? Listo. Bueno, chicos, nos vemos el jueves que viene. Espero que pueda ser presencial esta vez, ¿sí? Si tienen alguna duda de las cosas que hemos ido viendo o de las que pasé de largo, avísenme, escríbanme. Tratamos de irlas salvando de esa manera porque el tiempo no nos da. ¿Está? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Bueno. Chicos, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Les mando un Muchas abrazo. gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Chao.